Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en las ideas de J. C. Ryle sobre el arrepentimiento, basadas en extractos de una obra suya de 1878. Así es. Vamos a desgranar qué entendía él por arrepentirse, porque lo veía tan fundamental, y bueno, qué razones daba para animar a ello. Un tema central, sin duda. Nuestra fuente es un texto teológico cristiano, muy directo, que usa la Biblia, específicamente la versión King James, muy influyente en su época y contexto, para construir su argumento. Claro, Ryle fue un clérigo anglicano muy conocido en el siglo XIX. Su postura es, digamos, bastante clara, sin muchos rodeos. Sí, de hecho arranca con una frase que él mismo admite que suena dura. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso es de Lucas. Sí, una frase fuerte para empezar. Pero fíjate qué interesante. Él defiende que estas advertencias tan fuertes son en el fondo actos de amor, como gritarle cuidado a alguien a punto de caer por un barranco. Exacto, esa es la perspectiva que le da, que la advertencia es por el bien de la persona. Así que con esa idea en mente, vamos a analizar qué nos dice Ryle. Él insiste en que el arrepentimiento no es un tema menor, ¿verdad?, sino una columna vertebral del cristianismo. Totalmente. Señala que la idea aparece constantemente en el Nuevo Testamento. Más de 60 veces, creo que menciona. Más de 60 veces. Eso es mucho. Sí, y no solo eso. Destaca que fue lo primero que predicó Jesús al iniciar su ministerio. Ajá. Y también los apóstoles al ser enviados. Incluso formó parte de las últimas instrucciones de Jesús. O sea, desde el principio hasta el final del ministerio de Jesús y los apóstoles. Precisamente. Ryle subraya esa centralidad mostrando cómo figuras clave como Pedro y Pablo insistieron en el arrepentimiento en sus prédicas más importantes. Claro, lo vemos en el libro de los Hechos. Exacto. Para Ryle no era una opción, sino, un mandato divino. Incluso menciona que la propia Iglesia de Inglaterra en su época lo exigía para la comunión. Vaya, queda claro el peso que le daba. Sí. Vale, si es tan crucial, ¿cómo lo define exactamente Ryle? ¿Qué es arrepentirse para él, más allá de la palabra en sí? Su idea central es que el arrepentimiento es un cambio radical del corazón respecto al pecado. Un cambio radical. Sí. Él parte de la base de que, por naturaleza, tendemos al pecado. Dice que cosas como el engaño, el egoísmo, la ira, no necesitamos aprenderlas, nos salen solas. Es una visión directa de la naturaleza humana. Lo es. El arrepentimiento, entonces, sería la acción del Espíritu Santo, esa fuerza divina, según la teología cristiana, que transforma esa inclinación natural, que saca ese amor por el pecado del corazón. Esa idea de un amor natural por el pecado es potente, ¿eh? Y Ryle no se queda ahí. Parece que desglosa ese cambio radical en varios componentes. Exacto. Habla de 5 aspectos del arrepentimiento verdadero. El primero sería el conocimiento del pecado. ¿Cómo es eso? Esencialmente es abrir los ojos, darse cuenta de lo que Dios pide y ver la distancia con la propia vida. O sea, dejar de pensar, no soy tan mala persona. Justo, y confrontar la realidad de las propias faltas según un estándar divino. Es como un despertar a la propia condición real. Entiendo, como quitarse una venda. Y después del conocimiento viene el dolor por el pecado. Sí, un sentir profundo, un remordimiento genuino por haber fallado, por el tiempo perdido, por haber, deshonrado a Dios, según la perspectiva de Ryle. No es solo saber que hiciste mal. No, es que te pese, que te duela en el alma. Entiendo. Luego menciona la confesión del pecado. Esto es hablar con alguien. Directamente con Dios, según Ryle. Es la necesidad de reconocer las faltas ante Él, sin excusas, sin buscar culpables. Lo ve como un paso necesario para descargar esa carga interior. Vale. Y el cuarto paso suena muy práctico. El abandono del pecado. Esto ya es acción concreta. Exacto. Aquí es donde el cambio interno se hace visible. Implica un giro en la conducta diaria, un esfuerzo consciente por dejar atrás los malos hábitos, las malas compañías. Y empezar a vivir de otra manera. Sí, de acuerdo a lo que Dios manda. Es como cambiar de rumbo vital, poner a Dios al mando, digamos. Y el último, el odio al pecado. Esto suena fuerte. Odio.
Es una palabra fuerte, sí, pero Ryle la usa para describir no solo el evitar el pecado, sino desarrollar una aversión profunda y constante hacia él. Ajá. Cultivar un deseo por lo bueno, por la ley de Dios, aunque él mismo reconoce que esta lucha interna contra las propias debilidades dura toda la vida. Claro, no habla de perfección inmediata. No, para nada. Es una dirección clara del corazón, una preferencia establecida por Dios sobre el mal. Entonces, si miras estos 5 pasos, la esencia es una transformación integral: mente, emociones y voluntad. Una transformación integral, sí. Y hay algo más que Ryle considera inseparable de este proceso, ¿verdad? Algo fundamental. Absolutamente crucial. Ryle insiste que el verdadero arrepentimiento nunca viene solo. Siempre va de la mano de una fe activa en Jesucristo. Fe y arrepentimiento juntos. Inseparables. Como 2 caras de la misma moneda, dice él. Como la luz del sol o el calor del fuego. No entra a discutir cuál viene primero. Si uno lleva al otro o viceversa. Exacta. Lo que afirma tajantemente es que no se dan el uno sin el otro en una conversión genuina. No hay arrepentimiento verdadero sin fe en Cristo, ni fe verdadera sin arrepentimiento. Esa conexión es central. Y por eso mismo advierte contra las imitaciones, ¿no? Contra lo que llama un falso arrepentimiento. ¿Sí? Señala varias trampas. Dice que no basta con las apariencias. Una cara triste o actos externos de penitencia no son suficientes si el corazón no cambia. Pone el ejemplo del rey Acab, creo. Justamente. Tampoco sirve un arrepentimiento dirigido solo a intermediarios humanos o motivado por un miedo pasajero, como el caso de Félix ante Pablo. Que tembló pero no cambió nada. Exacto. Y recalca que debe llevar a abandonar el pecado en la práctica, no quedarse en puras emociones que no transforman la conducta. Como Herodes, que escuchaba a Juan el Bautista pero seguía igual. Ese mismo. Y la última diferencia clave que marca Ryle es que el arrepentimiento verdadero está ligado a la fe y la esperanza en Cristo, no a la desesperación. El caso de Judas Iscariote. Sí, Judas reconoció su traición, sintió remordimiento, pero no buscó el perdón en Jesús, sino que se desesperó. Para Ryle, la mirada a Cristo y su sacrificio en la cruz es el motor más poderoso para un arrepentimiento genuino, uno que lleva a la vida y no a la desesperación. Entendido. Volvamos entonces a esa frase inicial tan directa. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ryle es inflexible en que esto aplica a todo el mundo. A todos, sí, sin excepción, ricos, pobres, educados, no educados, para él es universal. ¿Y por qué es tan necesario para todos? Da algunas razones, ¿no? Sí, da 3 razones principales. La primera es que, en su visión, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ajá, pero con una aclaración importante que hiciste antes. Exacto, y aquí es muy cuidadoso. El arrepentimiento no compra ni merece el perdón. El perdón para Ryle es un regalo de Dios. Se recibe únicamente por fe en el sacrificio de Cristo. Lo que se llama justificación por la fe. Eso mismo. Sin embargo, argumenta con fuerza que Dios solo otorga ese perdón a quienes se arrepienten. Es como si dijera, el rebelde debe primero bajar las armas para poder recibir la paz del rey. Entendido. No es la causa del perdón, pero sí una condición indispensable que lo acompaña. Interesante distinción. Muy importante para él. Y la segunda razón para la necesidad del arrepentimiento. La segunda es que, sin arrepentimiento, no hay felicidad verdadera en esta vida. Felicidad verdadera. ¿Cómo la define? Bueno, Ryle diferencia entre el placer superficial, o la alegría momentánea, y una felicidad sólida, profunda. Sostiene que la conciencia humana necesita paz. Y esa paz interior solo se encuentra cuando uno ha hecho las paces con Dios a través del arrepentimiento y Él ocupa el centro de la vida. Aquí es donde entra esa analogía del reloj de la Catedral de San Pablo que mencionaste antes, ¿verdad? Exacto. Qué imagen tan potente, ¿no? Sí, mucho. Ryle dice que en medio del ruido y el ajetreo de la vida diaria, muchos no escuchan las campanadas de su conciencia. Pero en la quietud, en la enfermedad o al final de la vida, ahí sí se oye fuerte. Ahí resuena fuerte si no ha habido un verdadero arrepentimiento, trayendo angustia en lugar de paz. Una llamada de atención seria. ¿Y la tercera razón? La tercera es que sin arrepentimiento, uno no está preparado para el cielo. ¿Preparado para el cielo? Sí. Ryle ve el cielo como un lugar de santidad. Preparado para gente que ha sido preparada para él. Requiere un corazón afinado a esa santidad. ¿Y si no lo está? Un corazón que todavía ama el pecado, que no se ha vuelto a Dios.
Encontraría el cielo, según Ryle, un lugar ajeno incluso. Insufrible. Insufrible, eso es fuerte. Sí. Sí, es como un pez fuera del agua, dice él. Implica que la naturaleza humana, sin ese cambio radical, está fundamentalmente desalineada con el carácter de Dios y su entorno. No encajaría, digamos. No encajaría. No es tanto que Dios lo rechace activamente en ese momento, sino que la persona misma sería incapaz de encontrar gozo allí si su corazón no ha sido transformado. Usa el ejemplo de un cochero muy mal hablado. Ah, sí lo mencionaste. Un clérigo le hace ver que sus hábitos de ira y malvisión simplemente no tendrían lugar en el cielo, y eso lo lleva a reflexionar y eventualmente, dice Ryle, a arrepentirse. Entendido. Entonces, si el arrepentimiento es tan crucial y necesario, pero Ryle también reconoce que no es fácil, me imagino que abordó cómo superar esas dificultades. Correcto. Ryle es muy realista sobre los obstáculos. Compara dejar el pecado con una cirugía dolorosa como cortarse una mano o sacarse un ojo, usando las imágenes bíblicas. Uf, sí. Menciona el apego al pecado, la fuerza del hábito, el orgullo, el miedo al que dirán. Exacto. Pero inmediatamente después presenta lo que él llama grandes alicientes o motivadores para dar el paso. No solo advierte, también anima mucho. ¿Y cuáles son esos principales alicientes? ¿Qué nos puede motivar? Ryle ofrece varios, todos muy centrados en la Biblia. Podríamos agruparlos. Primero, y sobre todo, apunta a la naturaleza misericordiosa de Cristo mismo. Ajá. Lo describe como un Salvador dispuesto y capaz de perdonar completamente, que busca activamente a los perdidos, que invita a los cansados. Como en los evangelios. Sí, y que promete no rechazar a nadie que acuda a él con sinceridad. Su mensaje es, mira a Cristo, Él te ayudará a arrepentirte y te recibirá. Es el principal motor. El carácter de Dios revelado en Jesús. ¿Qué más? Luego están las promesas claras de la palabra de Dios. Textos que aseguran misericordia y perdón a quien confiesa y se aparta del mal. Proverbios, Primera de Juan. Esos mismos. También las bienaventuranzas, esas promesas de Jesús de bendición para los humildes, los que lloran por su pecado, los que anhelan justicia. Son como garantías divinas. Promesas concretas. Y menciona también ejemplos, historias, ¿no? Sí, Ryle recurre mucho a parábolas y ejemplos bíblicos. Destaca la historia del fariseo y el publicano. Donde el que se humilla es justificado. Exacto. Y por supuesto, la del hijo pródigo, que es quizás la ilustración más conmovedora de un padre representando a Dios que corre a abrazar y restaurar a su hijo arrepentido. Una imagen poderosísima de la compasión divina. Sin duda. Además, recuerda casos reales de personajes bíblicos con pasados muy oscuros, como el rey David, que cometió adulterio y asesinato. O Manasés, con su idolatría extrema. O Pedro, que negó a Jesús. O incluso el ladrón en la cruz. Gente que falló gravemente. Muy gravemente. Pero todos ellos, dice Ryle, encontraron perdón al arrepentirse. Son pruebas del alcance inmenso de la gracia de Dios. Es fascinante cómo usa estas narrativas para reforzar su punto. ¿Algún otro aliciente importante? Sí, hay una analogía muy bonita que usa sobre el corazón acogedor de Dios. La de una madre que dejaba la puerta sin llave esperando el regreso de su hija descarriada. ¡Qué ternura! Simboliza que la puerta de la misericordia divina siempre está abierta. Y finalmente, un argumento basado en la experiencia. Nadie se arrepiente de haberse arrepentido. ¿Cómo es eso? Contrasta los lamentos comunes por los errores pasados con la afirmación de que quienes se han vuelto a Dios nunca lamentan esa decisión. Cuenta una anécdota de un ministro puritano, Doolittle, Ajá. que preguntó públicamente a cristianos ancianos si se arrepentían de su fe, y sus testimonios positivos sobre la bondad de Cristo inspiraron a un joven a decidirse ese mismo día. O sea que la experiencia confirma la promesa. Eso argumenta Ryle. Queda claro que quería ofrecer tanto la advertencia seria como una esperanza muy grande. ¿Cómo cierra su argumento? ¿Cuál es el mensaje final? No suaviza el mensaje al final. Reitera la advertencia sobre el peligro de perecer para quien ignora el llamado al arrepentimiento. Usa imágenes bíblicas fuertes sobre las consecuencias eternas. Insiste en que arrepentirse es una responsabilidad y critica la necedad de aferrarse a lo material que no tiene valor frente a la eternidad. Aquí usa esa impactante historia del naufragio del barco Central America. La de los buscadores de oro. Sí, que ante la muerte inminente tiraban su oro al mar porque ya no les servía de nada. Una imagen muy gráfica del valor relativo de las cosas terrenales. Qué final tan visual. Pero después de esa advertencia tan seria,
ofrece una última invitación. Sí. Inmediatamente después se dirige a quienes sienten el peso de sus pecados y desean cambiar. Les ruega que se arrepientan hoy, sin esperar más. Ahora mismo. Ahora mismo. Que clamen a Cristo por ayuda, aunque no sepan bien cómo hacerlo. Que tomen la decisión activa de romper con lo que saben que está mal. Aborda la vergüenza también, ¿no? Sí, directamente. Dice que la vergüenza es por el pecado, no por volverse a Dios. Y el miedo reafirma la misericordia y accesibilidad de Cristo como el verdadero confesor y sacerdote. Anima a acercarse sin temor. Y tiene un consejo final también para quienes ya se consideran arrepentidos, para los que ya están en ese camino. Exacto. No es solo para empezar. Les exhorta a mantener vivo ese arrepentimiento diariamente, a no volverse descuidados. O sea, ¿no es algo de una sola vez? No, es una actitud continua. Confesar las faltas cotidianas a Cristo para mantener esa relación limpia y recibir gracia continuamente. Cita otro puritano, Philip Henry, que decía que esperaba llevar su arrepentimiento hasta las puertas del cielo. ¡Qué frase! Sí. Para Ryle, arrepentimiento y fe no son un evento único en el pasado, sino pilares que deben sostener la vida cristiana constantemente, hasta el final. En definitiva, J.C. Ryle nos presenta el arrepentimiento como una vuelta de campana del corazón respecto al pecado, una transformación profunda, indispensable, unida a la fe en Cristo. Lo ve como clave para el perdón, para una vida con sentido y paz interior aquí, y bueno, para estar en sintonía con Dios para la eternidad. Y para animar a ello, se apoya fuertemente en el carácter de Cristo y en las promesas y ejemplos que encuentra en las Escrituras. Ha sido una inmersión intensa en el pensamiento de Ryle, realmente. Y nos deja con algo en qué pensar. Ryle pone mucho énfasis en ese cambio interno, en ese odio al pecado como señal de autenticidad, inseparable de la fe. Sí, es un punto central para él. Esto plantea una pregunta interesante para la reflexión personal, ¿no? En un mundo donde las emociones pueden ser tan volátiles y las apariencias a veces engañan, ¿cómo podríamos intentar discernir, ya sea en nosotros mismos o al acompañar a otros, entre ese arrepentimiento profundo y transformador del que habla Ryle y respuestas que quizás sean más superficiales? Claro, respuestas motivadas por el miedo temporal, la presión social o una emoción pasajera que no lleva a un cambio real de fondo. Exacto. ¿Cómo distinguir lo genuino de lo superficial en algo tan interno? Una cuestión compleja, sin duda, que resuena más allá de este texto del siglo XIX. Algo para seguir meditando.